Mis queridas y queridos audiolectores, en esta mañana en que el café recién hecho inunda el aire con ese aroma que parece venir de la tierra misma, me siento con ustedes para compartir algo especial. Ya saben, de esos momentos que parecen sacados de un día cualquiera, pero que al final se vuelven únicos. Hoy traigo para ustedes un análisis que me emociona tanto como la segunda taza de café que estoy disfrutando. Hablemos de esos escritores a los que, por cosas de la vida y de los derechos de autor, no puedo leer en voz alta aquí, pero que merecen toda nuestra atención. Y créanme, analizarlos será un verdadero lujo. Esta vez nos vamos directito a Barcelona, esa ciudad donde cada calle parece susurrar historias al oído. Una ciudad que te da la bienvenida con sus olores a mar y a tapas de jamón, pero también con esos callejones oscuros que esconden más de un secreto. Y claro, como no mencionar a Carlos Ruiz Zafón, uno de esos autores que ha sabido convertir a Barcelona en un personaje más de sus historias. ¿Quién no se ha sentido tentado a perderse entre las sombras de esa ciudad tan llena de vida y de misterio? Así que, queridos míos y queridas mías, hoy toca hablar de El laberinto de los espíritus, el último capítulo de la saga del cementerio de los libros olvidados. ¿Y qué decir de este libro? Zafón nos vuelve a meter de cabeza en la Barcelona de finales de los 50, con Daniel Sampere, ya hecho todo un hombre, cargando con los fantasmas del pasado, especialmente la muerte de su madre. Pero, como suele pasar en estas historias, justo cuando cree que está a punto de resolver el enigma, se le abre otro aún más profundo, más oscuro, y aquí aparece Alicia Gris, un personaje que parece haber salido de las mismas entrañas de la guerra, una mujer que no le teme a las sombras porque ha aprendido a vivir en ellas. Ahora una pregunta para ustedes, queridos. ¿Les gusta este tipo de análisis? Ya saben que me encanta saber qué piensan, así que déjenme sus comentarios, sus sugerencias y por supuesto no olviden suscribirse al canal y darle like. A fin de cuentas, analizar libros como este es una manera de mantener viva esa magia que la literatura nos regala, esa que nos hace recordar por qué nos enamoramos de leer. Y claro, cómo no, qué ciudad tan linda, Barcelona. No solo es el escenario de esta historia, sino también un lugar que invita a descubrirlo, con su comida, su historia, sus paisajes que parecen sacados de un cuadro. Análisis de novelas por audiolecturas. Nos encontramos en una Barcelona que ha dejado atrás la posguerra, pero cuyas heridas siguen siendo visibles como esas cicatrices que el tiempo apenas disimula. Estamos en los últimos años de la década de los 50 y aunque la ciudad ha recuperado algo de su pulso, el régimen franquista sigue marcando el ritmo de la vida cotidiana. En este escenario tan cargado de historia y tensiones se desenvuelve la vida de Daniel Sampere, un hombre que ya no es el joven lleno de ilusiones que conocimos en la sombra del viento. Ahora Daniel lleva sobre los hombros un peso mucho más denso, la búsqueda de respuestas sobre la muerte de su madre, Isabela. Esa muerte que, como un eco lejano, ha abierto un vacío en su vida, uno que ni su esposa Bea ni su inseparable amigo Fermín han podido llenar por completo. A pesar de estar aparentemente en paz, Daniel no puede dejar de sentir que hay una verdad oculta, un misterio que va más allá de lo que le han contado. Su librería, refugio de palabras y secretos, se convierte en un espacio donde las respuestas parecen estar al alcance de la mano, pero siempre escapan en el último segundo. Y justo cuando todo parece que va a resolverse, una nueva trama más oscura comienza a desplegarse desde las sombras del poder. Es en este momento cuando aparece Alicia Gris, un personaje que por sí sola cambia por completo la dinámica de la historia. Alicia no es una mujer común. Es alguien que ha vivido en las sombras de la guerra, alguien que ha aprendido a moverse entre lo que la luz revela y lo que esconde. Podríamos decir que Alicia es, en cierta forma, la personificación de esa Barcelona que Zafón describe también. Bella por fuera, pero cargada de secretos en cada rincón.
Su entrada en escena no solo complica las cosas para Daniel, sino que también abre nuevas puertas hacia un enigma aún más profundo y perturbador. Y es que la novela nos presenta un momento histórico donde el régimen franquista controla cada aspecto de la vida social y política. En esa atmósfera opresiva, los personajes se mueven como piezas de un tablero donde las reglas no son claras y donde cada movimiento puede tener consecuencias inesperadas. Alicia, con su pasado ligado al dolor y a la guerra, se convierte en la guía que arrastra a Daniel y a Fermín hacia los recovecos más oscuros del régimen, hacia esos lugares donde las conspiraciones y las traiciones no son simplemente rumores, sino parte de la realidad. La relación entre los personajes es fundamental para entender el desarrollo de la trama. Daniel, empujado por su deseo de conocer la verdad sobre la muerte de su madre, encuentra en Alicia una compañera que, a su manera, también está buscando respuestas, aunque las suyas están teñidas de un pasado mucho más sombrío. Y Fermín, siempre con su chispa y su ironía, sigue siendo el contrapeso emocional de Daniel, pero incluso él no puede escapar de las sombras que lo persiguen desde su propio pasado. Este es el punto de partida de una historia que, como todas las que conforman el cementerio de los libros olvidados, mezcla lo personal con lo político, lo íntimo con lo histórico. Y claro, cómo no mencionar a Barcelona, esa ciudad que respira en cada página. Porque si hay algo que Safón nos muestra es que la historia de sus personajes no puede entenderse sin el contexto de la ciudad que habitan. A medida que la historia avanza, la tensión se va enredando como esas viejas calles de Barcelona donde uno puede perderse fácilmente si no presta atención. Daniel, aunque está cada vez más cerca de desenterrar la verdad sobre la muerte de su madre, también empieza a darse cuenta de que lo que está descubriendo no solo cambiará su vida, sino que podría arrastrar a todos los que le rodean. Y aquí es donde entra Alicia Gris, un personaje que se mueve entre las sombras como pez en el agua. Criada en el caos y el dolor de la posguerra, Alicia se presenta como una especie de antiheroína, con una frialdad que contrasta con el idealismo que alguna vez tuvo Daniel. Es un personaje que parece llevar consigo el peso del mundo, y a medida que la conocemos mejor, entendemos que es un reflejo de ese país roto que intenta reconstruirse mientras todavía sigue sangrando. La relación entre Daniel y Alicia es compleja desde el inicio. Él, lleno de preguntas sobre su pasado y su familia, ve en ella una aliada, pero también una figura que le recuerda lo frágil que es la frontera entre la luz y la oscuridad. Y Alicia, a su vez, encuentra en Daniel a alguien que, aunque marcado por el dolor, aún conserva una esperanza que ella perdió hace mucho tiempo. Los dos personajes se complementan en su búsqueda de verdades que, aunque distintas, terminan convergiendo en el mismo lugar, el corazón oscuro de la conspiración que late en las entrañas del régimen franquista. Pero no nos olvidemos de Fermín, ese amigo leal de Daniel que sigue siendo el faro de humor e ingenio en medio de tanto misterio y tensión. Fermín, con su lengua afilada y su capacidad de ver el mundo con una mezcla de sarcasmo y compasión, sigue siendo un pilar en la vida de Daniel. Sin embargo, él también tiene sus propios demonios, y a lo largo de la historia, esos fantasmas del pasado comienzan a cobrar protagonismo de una forma que ni el propio Fermín esperaba. Lo interesante es que mientras Daniel y Alicia se adentran en el lado más oscuro del poder, Fermín se enfrenta a sus propias sombras, a esa parte de su historia que ha intentado enterrar, pero que, como bien sabemos, nunca se queda enterrada para siempre. El escenario político en el que se desarrolla la trama añade una capa de complejidad que es imposible ignorar. La dictadura de Franco no solo es un telón de fondo, sino una presencia constante que afecta cada decisión, cada movimiento de los personajes. Es una época en la que la libertad es un lujo que pocos pueden permitirse y donde el miedo es una moneda de cambio que el régimen utiliza para mantener el control. Alicia Gris, con su pasado marcado por la guerra y la violencia, entiende mejor que nadie cómo funciona ese sistema.
Es una superviviente en un mundo donde solo los que saben moverse entre las sombras logran salir adelante. Safón nos lleva de la mano por esta Barcelona en blanco y negro, una ciudad que a pesar de todo sigue viva, vibrante, llena de historia en cada esquina. Los cafés, las plazas, los edificios que parecen observar desde lo alto, todo contribuye a esa atmósfera cargada de intriga y melancolía. Daniel, Fermín y Alicia no solo luchan por desvelar la verdad, luchan también por sobrevivir en un mundo donde las sombras del pasado son tan reales como las del presente. A medida que Daniel y Alicia profundizan en su investigación, la trama se va volviendo más densa, como esos callejones de Barcelona que parecen no tener salida. Cada respuesta que encuentran no hace más que abrir nuevas preguntas y las conexiones entre la muerte de la madre de Daniel y la oscura red de poder del régimen franquista se vuelven cada vez más claras, aunque también más aterradoras. Aquí es donde Safón juega con esa fina línea entre la realidad y el misterio, dejando al lector con la sensación de que cada paso que dan los personajes podría ser el último, de que están jugando con fuerzas mucho más grandes de lo que imaginaban. Alicia, acostumbrada a moverse entre los escombros de lo que la guerra dejó atrás, toma la iniciativa en muchos momentos. Se nota que es un personaje que ha aprendido a no confiar en nadie y que ha visto el lado más oscuro de la humanidad. Su frialdad y determinación contrastan con la humanidad vulnerable de Daniel, quien, aunque ha sufrido, aún guarda algo de esa inocencia que lo caracterizaba en la sombra del viento. Daniel, por su parte, sigue atrapado entre el amor por su familia y la obsesión por descubrir la verdad. Lo que empezó como una búsqueda de respuestas sobre su madre se transforma en algo mucho más grande, una red de secretos y traiciones que involucra a personas que ni siquiera sabía que estaban conectadas con su vida. Mientras tanto, Fermín, quien siempre ha sido el personaje más vivaz y carismático, comienza a mostrar signos de desgaste. Sus bromas y comentarios llenos de sarcasmo siguen presentes, pero hay algo en él que ha cambiado, como si las sombras de su propio pasado estuvieran acercándose peligrosamente. Safón nos deja ver que incluso los personajes más fuertes y seguros pueden tener grietas que tarde o temprano se abren. Fermín también tendrá que enfrentarse a esos secretos que ha mantenido guardados y el lector empieza a darse cuenta de que su papel en la historia es más profundo de lo que parecía en un principio. La Barcelona que Safón nos presenta en esta tercera parte de la trama es aún más sombría, cargada de una sensación de peligro inminente. Los personajes se mueven por una ciudad que, aunque hermosa, parece estar llena de trampas ocultas. Cada rincón de la ciudad tiene una historia, y esas historias no siempre son bonitas. Las sombras del franquismo no solo afectan la vida cotidiana, sino que también están presentes en las decisiones más importantes de los personajes. La atmósfera de opresión es palpable y la ciudad, como un personaje más, refleja el estado emocional de Daniel, Alicia y Fermín. A través de esta intriga política y personal, Safón explora temas más profundos como la lealtad, la traición y el sacrificio. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles y esas decisiones no solo afectan su destino, sino también el de aquellos a quienes aman. Es un juego peligroso y tanto Daniel como Alicia y Fermín lo saben. La verdad que buscan podría destruirlos, pero no pueden dar marcha atrás. Ya están demasiado inmersos en la red de secretos y mentiras como para retroceder. Mientras la historia avanza, el laberinto en el que están atrapados Daniel, Alicia y Fermín se vuelve más intrincado. La verdad que parecía estar tan cerca ahora se siente más distante, como si cada paso los llevara a una nueva oscuridad. Lo fascinante aquí es cómo Safón logra que cada descubrimiento tenga un peso emocional profundo para los personajes. No se trata solo de revelar hechos o desenmascarar conspiraciones, sino de desenterrar verdades que los sacuden desde adentro, que los obligan a enfrentarse no solo a su entorno, sino a ellos mismos. Alicia, por ejemplo, que parecía ser la más dura,
la más impenetrable, empieza a mostrar su vulnerabilidad. Su vida, marcada por la guerra y la pérdida, la ha convertido en una mujer que parece estar hecha de acero, pero incluso el acero tiene sus fisuras. Daniel, por su parte, se encuentra en un punto de no retorno. Lo que empezó como una búsqueda por conocer más sobre la muerte de su madre ha derivado en algo mucho más oscuro. Se da cuenta de que no solo está lidiando con la verdad sobre su familia, sino también con el peso de las decisiones que tomó en el pasado y las que debe tomar en el presente. La desesperación empieza a filtrarse en su vida y su relación con Bea, su esposa, también se ve afectada por todo lo que está ocurriendo. Daniel ya no es el joven que soñaba con resolver el misterio de un libro olvidado. Ahora se enfrenta a un laberinto emocional y moral que amenaza con destruir todo lo que ama. Fermín, siempre leal y dispuesto a seguir a Daniel en cualquier aventura, también está atrapado en esta red de secretos. Pero lo que hace a Fermín un personaje tan fascinante en este punto de la historia es cómo Safón revela, poco a poco, que él también tiene mucho que perder. Fermín ya no es solo el fiel compañero de Daniel, es un hombre que también debe enfrentar los fantasmas de su propio pasado. Su humor, que siempre fue su mayor fortaleza, comienza a desmoronarse frente a la magnitud de lo que se avecina. Es entonces cuando el peligro que hasta ahora había estado latente comienza a hacerse tangible. Las piezas que Alicia y Daniel han estado moviendo han llamado la atención de poderes mucho más grandes de lo que ellos esperaban. El régimen franquista, que hasta ahora parecía estar en las sombras, aparece en todo su esplendor, mostrando su verdadera cara. La conspiración que envuelve a los personajes no es solo personal, es política. Safón nos recuerda que en esa Barcelona de los años 50, la línea entre lo privado y lo público, entre lo personal y lo político, es casi inexistente. La opresión del régimen no es solo un telón de fondo en esta historia, es un personaje en sí mismo, uno que moldea las decisiones de todos los demás. La manera en que Safón retrata la época no solo nos da una idea de lo que era vivir bajo un régimen autoritario, sino también del miedo constante que se respiraba en las calles. Alicia, Daniel y Fermín ya no solo luchan por descubrir la verdad, sino por sobrevivir en un mundo donde cualquier paso en falso podría costarles la vida. Pero a pesar de la oscuridad, hay una sensación de lucha que impulsa a los personajes. Daniel no puede rendirse, no cuando está tan cerca de descubrir lo que realmente ocurrió con su madre. Alicia, aunque marcada por su pasado, sigue adelante como si supiera que el único camino posible es hacia adelante, aunque esté lleno de sombras. Y Fermín, a su manera, sigue siendo la chispa que los mantiene unidos, incluso cuando las cosas parecen estar a punto de desmoronarse. La atmósfera de la novela en este punto es casi asfixiante. Cada decisión, cada movimiento que hacen los personajes está cargado de consecuencias. La opresión política, el peso de las decisiones del pasado y la incertidumbre sobre el futuro crean una tensión constante que no da tregua. Es en esta fase de la historia donde Safón nos muestra que el verdadero laberinto no está solo en los misterios que los personajes intentan resolver, sino en ellos mismos, en sus miedos, en sus decisiones, en las sombras que llevan dentro. Finalmente, todo en el laberinto de los espíritus comienza a encajar como las piezas de un rompecabezas que parecía imposible de resolver. El título de la obra cobra todo su sentido, porque no solo se trata de un laberinto físico o de conspiraciones, sino de los propios personajes y los caminos intrincados que han tomado en sus vidas. Daniel, Alicia y Fermín llegan a ese punto donde ya no hay marcha atrás. Lo que han descubierto no solo cambiará sus vidas, sino también la historia que han estado desentrañando a lo largo de la saga del cementerio de los libros olvidados. Alicia Gris, el alma nacida de las sombras de la guerra, parece entender que su destino siempre estuvo entrelazado con el de los Sempere. Es en este tramo final donde Safón nos revela cómo todo lo que parecía desconectado estaba en realidad vinculado por hilos invisibles.
La trama del régimen franquista, la muerte de Isabela, la red de conspiraciones políticas y personales, todo converge en una revelación que sacude a Daniel hasta la raíz. Lo que Daniel descubre sobre su madre y sobre sí mismo es mucho más de lo que esperaba, y como todo buen desenlace, no solo le ofrece respuestas, sino nuevas preguntas sobre quién es y qué lugar ocupa en el mundo. El clímax de la historia no es una simple resolución de los misterios que Safón ha estado tejiendo. Es una catarsis emocional para los personajes, especialmente para Daniel y Alicia, quienes han tenido que enfrentarse a sus propios demonios mientras desenterraban las verdades del pasado. Daniel, que al principio de la novela parecía estar en una cruzada personal por descubrir lo que ocurrió con su madre, ahora comprende que la verdad es mucho más compleja, mucho más oscura, y que no se trata solo de su historia, sino de una trama que afecta a todos los que le rodean. El gran final de esta saga no es solo la resolución de un misterio literario, sino también una reflexión sobre el poder de las historias. Safón, en su tributo a la literatura, nos muestra cómo los libros, esos objetos que parecen tan frágiles, tienen el poder de cambiar vidas, de conectar épocas, de desafiar al olvido. El cementerio de los libros olvidados no es solo un espacio físico, es una metáfora de la memoria, del pasado que nunca muere del todo, de las historias que siempre encuentran la manera de regresar, incluso cuando creemos que las hemos dejado atrás. ¿Y qué decir de Fermín, nuestro querido Fermín, quien, en esta última parte de la trama, nos muestra su lado más humano y vulnerable? Su lealtad hacia Daniel, su capacidad de enfrentarse a las sombras de su pasado con una sonrisa torcida, es lo que lo convierte en uno de los personajes más entrañables de la saga. Safón no lo olvida, y en este tramo final le da el espacio que merece, mostrando que, a pesar de todo, Fermín es un hombre marcado por sus propias decisiones, pero que no deja de luchar por aquellos a quienes ama. Barcelona, como siempre, sigue siendo el gran escenario de esta historia. La ciudad, con sus plazas, sus calles y sus edificios cargados de historia, sigue siendo un personaje en sí misma. Una ciudad donde el pasado y el presente se entrelazan, donde cada ritmo guarda un secreto, donde las sombras parecen cobrar vida al caer la noche. En este último tramo, Safón nos recuerda que Barcelona es el corazón de la saga, un lugar donde la belleza y la tragedia conviven, donde las historias nunca mueren. Y así, el laberinto de los espíritus cierra no solo la historia de Daniel Sempere, sino también la de todos los personajes que hemos acompañado a lo largo de esta saga. No es un final fácil, ni un final feliz en el sentido más tradicional, pero es un final que hace justicia a los temas que Safón ha explorado a lo largo de los años: el poder de las historias, el peso del pasado y la manera en que nuestras decisiones nos definen para bien o para mal. Análisis de novelas por Audiolecturas. Uno de los temas más poderosos que se despliega a lo largo del laberinto de los espíritus es el peso del pasado. No importa cuánto intenten Daniel, Alicia o Fermín escapar de él, las sombras siempre los alcanzan, como si Barcelona misma estuviera hecha de los secretos que la gente intenta esconder bajo sus adoquines. Aquí Carlos Ruiz Zafón nos plantea una cuestión fundamental: ¿podemos realmente dejar atrás lo que fuimos? Porque si algo nos enseña esta obra es que el pasado nunca desaparece del todo. Lo llevamos con nosotros, aunque lo neguemos, aunque intentemos enterrarlo bajo capas de mentiras o de olvido. En el caso de Daniel, su búsqueda no es solo sobre su madre, sino también sobre quién es él, sobre lo que significa ser parte de una familia cuya historia está tan entrelazada con los secretos de Barcelona. Es un tema que, si lo pensamos bien, sigue siendo muy actual. En un mundo donde constantemente nos estamos redefiniendo, ya sea a través de la tecnología o de nuestras decisiones personales, la pregunta de ¿quién soy realmente? Sigue siendo tan relevante como siempre.
Hoy, en plena era digital, donde nuestras identidades parecen ser maleables y pueden cambiar con cada publicación en redes sociales, la idea de que el pasado tiene un peso inevitable resuena más que nunca. Safón parece decirnos que no importa cuánto intentemos reinventarnos, las raíces siempre estarán ahí, profundas y arraigadas en nuestras experiencias y nuestras memorias. Y aquí es donde la obra toca un nervio sensible, porque nos obliga a preguntarnos cuánto de lo que somos hoy está marcado por las decisiones que otros tomaron antes que nosotros. Otro tema central en la novela es el poder de la memoria y de las historias. No es casualidad que el cementerio de los libros olvidados sea una metáfora tan potente a lo largo de la saga. En esta última entrega, la idea de que las historias no contadas, los libros olvidados, tienen el poder de cambiar vidas, cobra aún más fuerza. Las historias, al igual que las memorias, no se pierden, solo están esperando a ser descubiertas. Y aquí está lo fascinante. Safón nos recuerda que las historias que elegimos contar y las que decidimos dejar en las sombras son, en última instancia, las que definen nuestra realidad. Es un homenaje a la literatura, sí, pero también una reflexión sobre la manera en que nuestras vidas se construyen a partir de las narrativas que tejemos. Esta idea de las historias olvidadas también nos lleva a reflexionar sobre la cultura de hoy. En un mundo saturado de información, ¿cuántas historias importantes quedan sepultadas bajo el ruido? ¿Cuántas voces no se escuchan porque no encajan en la narrativa dominante? Safón, a través de su saga, nos invita a pensar en esas historias que aún no hemos descubierto, en esos relatos que, si les diéramos la oportunidad, podrían cambiar nuestra visión del mundo. Y así seguimos avanzando en la trama, donde el poder de las historias no solo define el destino de los personajes, sino que también se convierte en un reflejo de cómo la sociedad se construye a partir de lo que recordamos y sobre todo de lo que olvidamos. Safón nos está diciendo que las historias no contadas, los secretos que permanecen enterrados, tienen el mismo peso, o quizás más, que las que salen a la luz. Este es un tema crucial en el laberinto de los espíritus, donde el pasado no solo se manifiesta como un eco, sino como una fuerza tangible que empuja a los personajes a enfrentarse a sus decisiones y a las de quienes les precedieron. Y aquí es donde entra otro de los grandes temas de la novela, la lucha por la verdad. En una Barcelona bajo la opresión del régimen franquista, la verdad es un bien escaso, algo que se oculta y se deforma a conveniencia de quienes tienen el poder. Alicia Gris y Daniel Sempere se encuentran en una búsqueda incansable, pero no solo por una verdad personal, sino por la verdad en un sentido más amplio, la verdad sobre un régimen que ha construido su poder sobre mentiras, sobre las vidas que ha aplastado y sobre las historias que ha silenciado. Es imposible no ver el paralelismo con situaciones actuales, donde la lucha por la verdad sigue siendo central en nuestra realidad, ya sea en el ámbito político, social o cultural. En un mundo donde las fake news y la manipulación de la información están a la orden del día, Safón nos recuerda que la búsqueda de la verdad es una lucha constante y muchas veces peligrosa. Además, este tema se conecta con una cuestión muy humana. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por la verdad? Porque a lo largo de la novela vemos cómo los personajes se enfrentan a esa decisión una y otra vez. Alicia, Daniel y Fermín descubren que a veces la verdad tiene un costo demasiado alto. Y aquí es donde la novela se vuelve particularmente dolorosa, porque nos enfrenta a una realidad incómoda. No siempre estamos preparados para enfrentar las verdades que buscamos. A veces, como bien dice Safón, las respuestas que encontramos son más oscuras y complejas de lo que esperábamos, y no siempre nos liberan, sino que nos arrastran más profundamente en las sombras. Otro tema que atraviesa la obra es la identidad. A lo largo de la saga, pero especialmente en este libro, Safón se pregunta qué define a una persona. Para Daniel, la búsqueda de la verdad sobre su madre lo lleva a cuestionarse quién es realmente. No es solo un hombre en busca de respuestas sobre su familia, sino alguien que está tratando de entender su lugar en el mundo,
su papel en una historia mucho más grande que él mismo. Alicia, por otro lado, ha pasado toda su vida intentando encajar en un mundo que la ha formado, pero que también la ha rechazado. Su identidad, forjada en las sombras de la guerra, es un reflejo de la lucha interna entre lo que somos y lo que la sociedad espera de nosotros. Y aquí es donde Safón toca algo muy actual, la identidad, esa noción tan flexible y al mismo tiempo tan resistente. En un mundo donde las personas se redefinen constantemente, ya sea por la influencia de la globalización, la tecnología o las luchas personales, Safón nos recuerda que la identidad es algo que siempre está en proceso. Nunca terminamos de ser quienes somos, porque siempre hay algo del pasado, algo de nuestras historias personales o colectivas que sigue moldeándonos, empujándonos a descubrirnos una y otra vez. Al final, El laberinto de los espíritus no es solo una novela de misterio y conspiraciones. Es un viaje profundo a través de temas que siguen resonando hoy en día. El poder del pasado, la lucha por la verdad, el peso de las historias no contadas y la eterna búsqueda de identidad. Y claro, no puedo dejar de preguntarme qué temas les han resonado más a ustedes. Análisis de novelas por Audiolecturas. Lo primero que uno nota al leer a Carlos Ruiz Zafón es esa capacidad que tiene de tejer palabras como si estuviera bordando una tela finísima, donde cada hilo está cuidadosamente entrelazado para construir una atmósfera que envuelve al lector desde la primera página. No se trata de una prosa acelerada ni urgente, no. El ritmo que Zafón maneja en El laberinto de los espíritus es casi el de una melodía lenta. Una danza entre el misterio y la nostalgia que te invita a saborear cada frase como si fuera un buen vino que pide tiempo para ser apreciado. Y en ese ritmo pausado, Zafón va dibujando una Barcelona que, más que escenario, se convierte en personaje. Una ciudad que respira, que siente, que oculta secretos en sus calles estrechas y sus plazas silenciosas. Lo que me encanta de su estilo es cómo juega con el lenguaje, cómo es capaz de balancear lo poético con lo narrativo. Sus descripciones nunca son excesivas, pero tienen una riqueza que te hace sentir como si estuvieras caminando por esas mismas calles, sintiendo el peso de los edificios antiguos sobre tus hombros. No es casualidad que te detengas en un párrafo solo para releer una descripción de la niebla envolviendo la ciudad o de una vieja librería iluminada tenuemente por la luz de la tarde. Es como si Zafón te estuviera invitando a mirar más allá de lo que se dice, a descubrir esos pequeños detalles que enriquecen la historia y la hacen tan única. Y si hablamos del uso del simbolismo, aquí es donde Zafón se luce. No es que te lance los símbolos a la cara, no es tan obvio. El cementerio de los libros olvidados, por ejemplo, no es solo un lugar, es el alma de la saga. Representa esa memoria colectiva que todos intentamos mantener viva. Esos recuerdos y experiencias que preferimos no perder. Pero más allá de lo que simboliza en la trama, está la manera en que Zafón utiliza este espacio para reflexionar sobre el poder de las historias. Porque los libros en su mundo no solo cuentan historias, son las historias, y aquí es donde su estilo se vuelve profundamente reflexivo, casi como si nos estuviera diciendo que lo que leemos, lo que recordamos, nos define. El humor y la ironía también tienen su lugar en su narrativa, aunque no siempre saltan a la vista de inmediato. Fermín, claro, es el personaje que lleva la batuta en ese sentido. Su forma de hablar, llena de sarcasmos y comentarios afilados, sirve de contrapeso perfecto a la gravedad que a veces envuelve la trama. Pero lo interesante aquí es que Zafón no usa el humor solo para aligerar el tono. Al contrario, Fermín y sus diálogos chispeantes están ahí para recordarnos que, incluso en los momentos más oscuros, el humor es una forma de resistencia, una manera de no dejarse aplastar por el peso del pasado o las circunstancias. Es una ironía que nos mantiene con los pies en la tierra, que humaniza a los personajes y los hace más cercanos, más reales.
Los diálogos, por su parte, son casi como pequeños duelos verbales. No son meras conversaciones, sino intercambios cargados de significado. Cada frase parece tener una segunda capa de profundidad, como si los personajes no estuvieran diciendo todo lo que realmente piensan. Es ahí donde Safon nos obliga a prestar atención, a leer entre líneas, a escuchar lo que no se dice. Y si seguimos desenredando el estilo de Safon, no podemos pasar por alto la sutileza con la que construye esos diálogos llenos de tensión y emoción contenida. Es como si cada palabra fuera una jugada estratégica en un tablero de ajedrez, donde los personajes avanzan, retroceden y a veces se esquivan sin decir directamente lo que piensan o sienten. Ahí es donde está el verdadero arte de su narrativa, en esa capacidad para crear silencios dentro de las conversaciones, espacios donde lo que no se dice pesa más que lo que sí se pronuncia. Este manejo de los diálogos no solo contribuye a la atmósfera misteriosa de la novela, sino que también nos da pistas sobre los conflictos internos de los personajes, especialmente Daniel y Alicia, quienes a lo largo de la trama mantienen esa lucha entre sus deseos y sus responsabilidades. En cuanto al uso del simbolismo, Safon logra que la ciudad de Barcelona y sus lugares icónicos, como el cementerio de los libros olvidados, se conviertan en espejos de los personajes. Barcelona no es solo un escenario, sino una representación física de la intrincada red de secretos y verdades a medias que sostienen la trama. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y sus calles cargadas de historia se sienten como un laberinto del cual es imposible salir sin perderse un poco en el camino. Y claro, el cementerio de los libros olvidados vuelve a aparecer no solo como el eje de la historia, sino como un símbolo de la memoria y del olvido, de las historias que nos definen, aunque prefiramos mantenerlas ocultas. Además, algo que me parece fascinante es cómo Safon utiliza el lenguaje de manera casi cinematográfica. Sus descripciones no son solo imágenes estáticas, parecen moverse, respirarse. Uno siente que está viendo la película mental que él ha orquestado con precisión, cada escena montada con un cuidado exquisito. La luz, las sombras, los sonidos, todo está ahí, pintado con palabras que te llevan de una calle empedrada a una sala oculta, de una tarde gris a una noche llena de susurros. Es un estilo que te envuelve sin apresurarse, que te permite detenerte en los detalles y absorber la atmósfera sin que por ello la historia pierda dinamismo. Y si hablamos del impacto que este estilo tiene en el lector, es inevitable mencionar cómo nos hace partícipes del misterio. Safon no te lo cuenta todo de golpe, ni te lleva de la mano, te deja pistas, te susurra al oído y luego te suelta para que sigas el camino por ti mismo. Es una invitación a ser parte activa del descubrimiento, a perderte un poco en el proceso. Es ese tipo de narrativa que hace que te cuestiones, que dudes de lo que sabes y de lo que crees que sabes, que te mantiene alerta, buscando entre los pliegues de la historia. La ironía siempre presente se mezcla con la melancolía de los personajes. Fermín, como mencionaba antes, es la voz sarcástica, el personaje que usa el humor para enfrentar un mundo cargado de tragedias. Pero esa ironía no es solo para hacer reír, es una forma de resistencia ante un destino que parece inevitable. Es como si a través de sus palabras Safon nos dijera que la ironía y el humor son también herramientas para sobrevivir, para no hundirse del todo en el peso de los secretos y las sombras que rodean a los personajes. Al final, lo que Carlos Ruiz Zafón logra con su estilo es llevarnos de la mano por una Barcelona que respira, que esconde más de lo que muestra y que, al igual que sus personajes, guarda sus mejores secretos para aquellos que están dispuestos a adentrarse en sus laberintos. Análisis de novelas por Audiolecturas. Lo primero que uno siente cuando se adentra en el laberinto de los espíritus es como si una mano invisible te agarrara desde la primera página y te dijera: aquí te quedas, no hay escapatoria.
Y es que Safón tiene esa maña para envolver al lector en una atmósfera cargada de misterio, como si cada palabra fuera una llave que abre una puerta a un mundo donde nada es lo que parece. El impacto emocional es inmediato. Te lleva desde la intriga hasta la profunda reflexión sobre la memoria y el olvido. Es casi como si te metieras en una especie de trance, caminando junto a Daniel y Alicia por esas calles empedradas de Barcelona, con el corazón latiendo fuerte, esperando a que el siguiente secreto salga a la luz. La manera en que Safón juega con las emociones del lector es, sin duda, una de las claves del éxito de la novela, porque no es solo una historia de conspiraciones o misterios por resolver. Es una historia que te toca en lo más profundo. Te hace preguntarte sobre tu propio pasado, tus propias historias olvidadas, esas que preferirías no desenterrar, pero que al final siempre encuentran la manera de volver. Y ahí es donde Safón se mete en la cabeza del lector, en esa conexión emocional que se genera cuando ves a personajes como Daniel, Fermín o Alicia enfrentarse a sus fantasmas, a sus propias decisiones, a las consecuencias de lo que otros han decidido por ellos. A lo largo de la novela, uno no puede evitar sentir una mezcla de angustia y empatía por estos personajes. Y lo digo sin exagerar. Daniel, con su búsqueda interminable de la verdad sobre su madre; Fermín, que siempre parece tener una sonrisa a flor de piel, pero que en el fondo está luchando contra sus propios demonios; y Alicia, que a pesar de su fortaleza exterior, es una mujer que carga con un pasado lleno de cicatrices que nunca terminan de cerrar. Uno termina sintiendo una conexión emocional con ellos, como si fueran amigos de toda la vida, como si de alguna manera estuviéramos compartiendo sus dolores y sus dudas. Lo interesante es que Safón no nos da respiro, porque cada vez que parece que los personajes están a punto de encontrar la paz, algo más oscuro surge de las sombras. Esa sensación de estar constantemente en una cuerda floja es lo que hace que el lector no pueda dejar el libro, porque siempre hay algo que amenaza con romper la frágil estabilidad que los personajes intentan construir. Y aquí es donde la novela se vuelve inquietante. Esa idea de que el pasado no solo afecta a los personajes, sino que también condiciona su futuro, genera una tensión que te atrapa y no te suelta. Como lector, te sientes al borde del abismo, esperando que en cualquier momento todo se derrumbe. Además, el contexto histórico de la novela no hace más que intensificar el impacto emocional. Barcelona, con las cicatrices del franquismo todavía frescas, se convierte en un lugar donde los secretos no son solo personales, sino también políticos. La represión, la censura, el miedo constante a que alguien esté observando desde las sombras, todo eso añade una capa de tensión que se siente en cada rincón de la historia. No es solo la lucha interna de los personajes lo que genera emociones, es también la opresión externa, la sensación de estar viviendo en un mundo donde la verdad es algo peligroso. Y es que a medida que uno se adentra más en la historia, la sensación de asfixia no hace más que crecer. La atmósfera que Safón construye en el laberinto de los espíritus es como un nudo que se va apretando con cada página. El lector se encuentra atrapado, como Daniel, Alicia y Fermín, en una Barcelona que no deja de ser un personaje en sí misma. Es una ciudad que respira historia, pero también represión y secretos enterrados. Y claro, esa Barcelona de los años 50, marcada por la sombra del régimen franquista, es un reflejo perfecto del estado emocional de los personajes. La opresión política y social de la época se siente en cada esquina y esa angustia, ese miedo constante se traslada directamente al lector, que no puede evitar sentir esa misma presión. Pero a pesar de toda esa oscuridad, hay momentos de una profunda emotividad que te sacuden, porque a fin de cuentas, esta es una novela sobre el poder de las relaciones humanas. La amistad entre Daniel y Fermín, la lealtad inquebrantable que comparten, es uno de los pilares que sostiene la trama. Y es esa relación cargada de humor, ironía y cariño la que da luz en medio de tanta sombra. Fermín, con su ironía afilada y su humor siempre a la defensiva, logra arrancar sonrisas incluso en los momentos más tensos.
pero debajo de esa fachada humorística uno siente su dolor, su lucha interna por mantenerse a flote. Safón logra que Fermín no sea solo un alivio cómico, sino un personaje profundamente humano, con sus propias tragedias y redenciones. Y Alicia Gris, ¡qué personaje! Ella es la representación perfecta de la lucha entre lo que somos y lo que intentamos ser. Su dureza, su aparente frialdad, esconde una vulnerabilidad que conmueve. Su historia, marcada por la guerra y las sombras, es la de alguien que ha aprendido a sobrevivir a base de enterrar sus emociones, pero a lo largo de la novela esas emociones empiezan a filtrarse, a mostrarse de manera sutil. Y como lector uno no puede evitar sentir una mezcla de admiración y compasión por ella. Safón nos presenta un personaje que, a pesar de toda su dureza, sigue buscando un sentido, una razón para seguir adelante, aunque se niegue a admitirlo. Lo que es fascinante de esta novela es cómo Safón logra crear un equilibrio entre lo íntimo y lo épico. Los conflictos de los personajes, sus búsquedas personales, están tan entrelazados con la historia más grande de la sociedad en la que viven, que uno no sabe dónde termina lo personal y comienza lo colectivo. Y esa es otra de las emociones que la novela genera. La sensación de que, aunque nuestros problemas puedan parecer únicos y personales, están profundamente conectados con el mundo que nos rodea. Daniel busca la verdad sobre su madre, pero en el proceso se enfrenta a un sistema corrupto, a un país que lucha por cicatrizar sus heridas. Y al final, cuando uno cierra el libro, la sensación que queda es agridulce. No es solo el misterio lo que te deja pensando, sino esa reflexión sobre la memoria, la verdad y las historias no contadas. Safón nos recuerda que las historias, como los recuerdos, tienen el poder de marcar no solo a quienes las viven, sino a quienes las descubren. Y como lector no puedes evitar preguntarte cuántas de esas historias hemos dejado enterradas, cuántas verdades hemos decidido no desenterrar por miedo a lo que podrían revelar. Así que, mis queridos audiolectores y mis queridas audiolectoras, me encantaría saber qué emociones les ha provocado esta lectura. ¿Les ha pasado lo mismo que a mí? Análisis de novelas por Audiolecturas. Lo interesante al sumergirse en el laberinto de los espíritus es que uno no puede evitar hacer conexiones con otras grandes obras de la literatura. Es como si Carlos Ruiz Zafón estuviera tejiendo, con su estilo propio, un homenaje a muchos de los grandes maestros que lo preceden. Lo primero que me vino a la mente, y no sé si a ustedes también, fue El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. La manera en que Zafón construye esta historia llena de secretos, traiciones y venganza, donde el pasado vuelve para ajustar cuentas, tiene mucho de ese clásico. Daniel Sempere, aunque no busca venganza como Dantes, está atrapado en una búsqueda de verdad que lo lleva a enfrentarse con los fantasmas de su propio pasado, y en ese sentido hay un paralelismo fuerte. Ambos personajes se ven arrastrados por fuerzas que no pueden controlar, fuerzas que han moldeado sus destinos desde mucho antes de que ellos fueran conscientes de ello. Pero no solo en lo temático se refleja Dumas, también el estilo de Zafón, con esa narrativa envolvente, casi barroca, que va desgranando la trama con calma, como si quisiera que el lector saboreara cada giro, cada descubrimiento. Es el tipo de novela que uno no quiere leer a las carreras, sino tomarse el tiempo de digerirla, de detenerse en cada palabra, en cada imagen. Es como si te invitara a pasear por las calles de Barcelona, pero no deprisa, sino con calma, con ese aire de paseo de domingo, donde uno observa cada esquina, cada sombra, como Edmundo Dantes observa cada detalle de su intrincada venganza. Y claro, hablando de sombras, ¿cómo no pensar en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez? Zafón, como Márquez, sabe construir una atmósfera en la que la ciudad, en este caso Barcelona, se convierte en algo más que un simple escenario. Es como un Macondo, un lugar donde lo fantástico
y lo real se mezclan de manera tan natural que uno no sabe dónde termina una cosa y empieza la otra. En el laberinto de los espíritus, Barcelona es más que un telón de fondo, es un personaje en sí mismo cargado de historias no contadas, de secretos que parecen respirar junto a los personajes. Y esa es otra conexión con García Márquez. Ambos autores logran que el espacio físico sea una extensión emocional de lo que viven los personajes. Alicia Gris, por ejemplo, bien podría haber sido un personaje salido de una novela de García Márquez. Ella, con su pasado lleno de cicatrices y sombras, con su forma de caminar entre los escombros de una España que sigue lamiéndose las heridas de la guerra, recuerda a esos personajes de 100 años de soledad que cargan con la historia de generaciones en sus espaldas. Alicia es como un eco de la melancolía que envuelve a muchos personajes de la literatura latinoamericana. Un alma que ha sobrevivido a los horrores de su tiempo, pero que nunca ha logrado liberarse de ellos. Otro autor que resuena fuerte en esta obra es Edgar Allan Poe. No sé si ustedes lo sienten igual, pero esa atmósfera gótica, esos secretos oscuros que parecen acechar en cada rincón, son muy del estilo de Poe. No es que Safón busque el terror explícito, pero hay algo en la forma en que construye el misterio, en cómo va revelando las capas de corrupción y traición que envuelven a los personajes, que tiene mucho de esa tradición gótica. Barcelona se convierte en manos de Safón en un escenario casi macabro, un lugar donde las sombras tienen tanta vida como las personas. Y claro, si seguimos desmenuzando las conexiones literarias, es imposible no pensar en la influencia de escritores como Víctor Hugo, sobre todo por esa capacidad de Safón para entrelazar lo personal con lo histórico y lo social. Los Miserables resuena en el laberinto de los espíritus a través de esa mirada crítica a un sistema opresivo, en este caso el régimen franquista, que condiciona las vidas de los personajes, atrapándolos en una red de secretos y decisiones que muchas veces no dependen de ellos mismos. Alicia Gris, con su pasado marcado por las cicatrices de la guerra, bien podría ser un personaje salido de la pluma de Hugo, alguien que lucha por encontrar su lugar en un mundo lleno de injusticias, donde la corrupción y el poder parecen tener siempre la última palabra. Su complejidad, sus dilemas morales, la convierten en una especie de Jean Valjean, pero desde una óptica mucho más oscura y menos redentora. Safón, al igual que Hugo, no tiene miedo de mostrarnos que los personajes no son solo individuos aislados, sino productos de su tiempo, de su contexto, y eso es lo que genera en el lector una conexión tan profunda con ellos, porque al fin y al cabo, ¿quién no ha sentido el peso de las circunstancias que lo rodean? El laberinto de los espíritus nos enfrenta a esa lucha constante entre lo que somos y lo que el mundo nos obliga a ser. Daniel, con su obsesión por la verdad, Fermín con su lucha por dejar atrás su pasado y Alicia, atrapada entre la vida que le tocó vivir y la que podría haber tenido, nos muestran que, como en Los Miserables, la redención y la justicia no siempre llegan, pero la lucha sigue siendo válida. Otro paralelo interesante es con las novelas de Agatha Christie, especialmente en lo que respecta a la construcción del misterio y la intriga. Safón tiene ese don de ir soltando pistas a lo largo de la historia, casi como si estuviera jugando al ajedrez con el lector, invitándolo a participar en el desenlace de los secretos que se van desvelando. Al igual que Christie, Safón juega con las expectativas del lector, haciéndolo sentir que está a punto de resolver el enigma, solo para darle un giro inesperado que lo lleva a un lugar completamente distinto. Pero donde Christie se concentra en la resolución de un crimen, Safón nos lleva mucho más allá, usando el misterio como un vehículo para explorar temas más profundos, como la identidad, el poder de las historias y el peso del pasado. Y hablando de historias, ¿cómo no mencionar a Jorge Luis Borges? El mismo concepto del cementerio de los libros olvidados tiene algo de borgiano.
ese lugar donde las historias se acumulan, donde los libros que el mundo ha olvidado encuentran un refugio, parece sacado directamente de uno de los laberintos literarios de Borges. Safón, al igual que Borges, nos hace reflexionar sobre el poder de la memoria y el olvido, sobre cómo las historias que contamos o que decidimos no contar moldean nuestra percepción de la realidad. En este sentido, El laberinto de los espíritus no es solo una novela de misterio, sino una reflexión sobre la naturaleza misma de la literatura y su impacto en quienes la leen. Lo fascinante de todo esto es cómo Safón logra tejer estas influencias sin que su obra pierda su identidad. No es un simple homenaje a los grandes maestros, sino una reescritura personal y profunda de esos temas universales que siempre han estado presentes en la literatura: el poder, la memoria, la búsqueda de la verdad. Safón logra que sus personajes sean humanos, que sus luchas y sus dolores resuenen en el lector, y al mismo tiempo nos invita a reflexionar sobre las conexiones que estas historias tienen con las nuestras, porque al fin y al cabo todos tenemos nuestros propios laberintos de secretos y fantasmas, y la grandeza de la literatura está en mostrarnos que, aunque los recorridos sean distintos, las preguntas suelen ser las mismas. Análisis de novelas por Audiolecturas. Ahora que hemos caminado juntos por los intrincados pasajes de El laberinto de los espíritus, es inevitable detenerse un momento y reflexionar sobre lo que esta obra de Carlos Ruiz Zafón ha dejado en nosotros. Y les digo algo: si uno se deja llevar, si realmente se sumerge en sus páginas como quien se adentra en las calles estrechas de Barcelona, este libro se convierte en una experiencia que trasciende lo literario. Lo que más me ha impactado, y estoy seguro que a muchos de ustedes también, es cómo Zafón logra entrelazar lo personal y lo histórico, lo íntimo y lo colectivo. A través de Daniel, Alicia y Fermín nos muestra que las heridas del pasado no solo pertenecen a los individuos, sino que son también las cicatrices de una sociedad entera. Lo que más disfruté de esta novela fue precisamente esa atmósfera de misterio constante. Zafón es un maestro en crear ambientes donde uno nunca sabe qué esperar, donde el pasado y el presente se entrelazan de manera tan sutil que, en ocasiones, parece que caminamos sobre una cuerda floja, siempre al borde de descubrir algo terrible o profundamente revelador. Pero no se queda solo en lo narrativo. Hay una capa emocional que, sin duda, llega a lo más profundo, porque El laberinto de los espíritus no es solo una historia de intriga o conspiraciones, es una novela que, como les decía antes, nos invita a reflexionar sobre el poder de las historias que contamos y, más aún, sobre las que no contamos. Esas historias que guardamos, que dejamos al margen, pero que tienen el potencial de cambiarlo todo. Alicia Gris, por ejemplo, es uno de esos personajes que no solo te deja pensando, sino que se queda contigo mucho después de haber cerrado el libro. Ella es, en esencia, una sobreviviente, pero no en el sentido clásico de la palabra. Es alguien que ha aprendido a caminar entre las sombras, a usar sus heridas como escudo, y eso la convierte en un personaje sumamente complejo. Me encanta cómo Zafón logra que la veamos no solo como una mujer fuerte y decidida, sino también como alguien profundamente vulnerable, marcada por un pasado que, aunque intenta dejar atrás, sigue definiendo cada uno de sus pasos. Y creo que esa es una de las grandes reflexiones que deja la novela, que el pasado no desaparece, que lo llevamos con nosotros, a veces como una carga, otras como una lección, pero siempre está ahí, presente. El impacto cultural de la obra es indudable, y creo que eso también merece una reflexión. El laberinto de los espíritus es la culminación de una saga que ha trascendido fronteras, que ha logrado conectar con lectores de todo el mundo. Y eso no es poca cosa, ¿eh? Vivimos en una época donde la literatura muchas veces queda relegada frente a otras formas de entretenimiento más rápidas, más inmediatas, pero Zafón logra recordarnos el poder de una buena historia.
Nos recuerda que los libros tienen esa capacidad de transportarnos, de hacernos cuestionar, de provocarnos emociones que difícilmente encontraríamos en otro lugar. Lo que más me deja pensando es esa capacidad de Safón para crear una obra que, aunque está profundamente arraigada en la historia de España y en su contexto político, logra conectar con temas universales: la búsqueda de la verdad, el poder del pasado, la lucha por la identidad. Todos estos temas resuenan en cualquier época, en cualquier cultura. Es una novela que, aunque situada en la Barcelona franquista, habla de lo que significa ser humano en un mundo lleno de sombras, donde lo que no se dice, lo que se oculta, a menudo tiene más peso que lo que se revela. Y aquí estamos, después de haber recorrido este laberinto literario, no solo junto a los personajes, sino también con nuestras propias reflexiones. Porque si algo queda claro, es que el laberinto de los espíritus no solo cierra una saga, sino que abre puertas a muchas preguntas. Personalmente, lo que más me dejó pensando es cómo Safón juega con la idea del poder de las historias. Es casi como si nos dijera que la vida misma es una colección de relatos, algunos que decidimos contar y otros que preferimos mantener escondidos. Pero tarde o temprano las historias que dejamos de lado salen a la luz, y es ahí donde radica su fuerza. La novela nos recuerda que no podemos escapar de nuestra propia narrativa, de ese pasado que siempre vuelve, ya sea en forma de secretos familiares, verdades políticas o decisiones personales. Y hablando de las emociones que genera, es imposible no mencionar la nostalgia que se respira en cada página. La forma en que Safón describe Barcelona, esa ciudad que parece estar viva, cargada de historia y secretos, provoca en el lector una sensación de melancolía constante. No es solo la trama lo que nos envuelve, sino también esa atmósfera de un tiempo que ya pasó, pero que sigue presente en las paredes, en las calles, en los libros olvidados. Uno no puede evitar preguntarse cuántas historias hemos olvidado nosotros mismos, cuántas verdades están esperando ser descubiertas en nuestras propias vidas. Lo que me parece especialmente poderoso es cómo Safón conecta lo íntimo con lo universal. Alicia, Daniel, Fermín, cada uno de ellos tiene su lucha personal, su propia búsqueda de respuestas, pero al mismo tiempo esas búsquedas resuenan en todos nosotros, porque al fin y al cabo todos estamos tratando de entender quiénes somos, de dónde venimos y qué lugar ocupamos en el mundo. La novela toca esa fibra sensible que nos recuerda que somos producto de nuestras decisiones, pero también de las decisiones de aquellos que vinieron antes que nosotros. Es una reflexión que sigue siendo relevante, especialmente en un mundo donde la identidad y la memoria juegan un papel tan crucial. Y ya que estamos reflexionando sobre el impacto de esta novela, no puedo dejar de lado su recepción crítica. Safón ha sido aclamado tanto por su capacidad para construir tramas intrincadas como por su habilidad para conectar emocionalmente con los lectores. Y creo que ahí radica su verdadero poder, en esa mezcla entre lo profundo y lo entretenido, en su capacidad para mantenernos al borde del asiento, pero también hacernos pensar en una época donde muchas obras literarias parecen olvidarse de ese equilibrio. El laberinto de los espíritus nos recuerda que una buena historia puede ser emocionante, emotiva y reflexiva al mismo tiempo. Así que, mis queridas audiolectoras y mis queridos audiolectores, les dejo la pregunta: ¿qué les ha dejado esta novela? ¿Qué emociones y reflexiones han surgido en ustedes al caminar por este laberinto de historias y secretos? Me encantaría leer sus opiniones y ver qué resonó más con ustedes. Los leo en los comentarios. Análisis de novelas por Audiolecturas. Y bueno, aquí estamos después de haber recorrido juntos las páginas de El laberinto de los espíritus. No puedo dejar de hacerles una invitación de esas que no se pueden dejar pasar, porque si hasta ahora les ha picado la curiosidad, si se han sentido atrapados por esta trama que nos lleva por las sombras de Barcelona y por las profundidades de los secretos mejor guardados, créanme que leer este libro es una experiencia que no se compara con nada.
Safón tiene esa magia para convertir una historia en un viaje, uno en el que te sumerges por completo, donde las palabras son las que llevan el ritmo, donde los personajes parecen tan reales que casi sientes que caminan a tu lado. Y no es para menos. Este libro no es solo una historia más, es la puerta a un mundo donde lo que no se dice, lo que se esconde, tiene tanto peso como lo que se revela. Ahora, si me lo permiten, los animo a que agarren ese libro, lo abran con calma, quizás con una buena taza de café, ya saben, porque el café nunca falla, y se dejen llevar por esta Barcelona que Safón pinta con tanto detalle. Les aseguro que desde la primera página se sentirán como si estuvieran caminando por sus calles, descubriendo los misterios junto a Daniel, Alicia y Fermín. Y lo mejor de todo es que lo vivirán a su ritmo, sin apuros. Cada capítulo es una nueva ventana que se abre, una nueva intriga que los mantendrá atrapados hasta el final. Y créanme cuando les digo que, aunque uno no quiere que termine, el viaje vale cada segundo. Además, qué mejor manera de conectarse con la literatura actual que meterse de lleno en una saga que ha marcado a tantos lectores en todo el mundo. Safón ha sabido conquistar con su prosa a todo tipo de públicos y su legado en la literatura contemporánea sigue creciendo. Así que si están buscando una lectura que les haga pensar, que los emocione y que los mantenga al borde de la silla, no lo duden más. Dense ese regalo. Les prometo que no se van a arrepentir. Y si después de leerlo se quedan con ganas de conversar, compartir impresiones o simplemente reflexionar sobre los temas que hemos tocado aquí, no duden en dejar sus comentarios. Este es un espacio para todos los que amamos las buenas historias. Así que, mis queridas audiolectoras y mis queridos audiolectores, nos vemos pronto con otra aventura literaria. Hasta la próxima y que los libros siempre los acompañen. Chao.